Este tema que voy a tratar yo, desgraciadamente, es muy desconocido en la historiografía, contextualizando este fenómeno de los que fueron los deportados, los republicanos, los deportados andaluces a los campos nazis de exterminio, poniéndolo en su contexto, que es el Holocausto que se sufrió durante la Segunda Guerra Mundial y que seguramente es un episodio de la historia que es mucho más conocido, aunque según los grandes teóricos del Holocausto en España, como es Reyes Mate, el filósofo Reyes Mate, él dice que España es el estado de Europa con menor cultura del Holocausto, mientras en otros países europeos estos temas se estudian desde la enseñanza básica. Aquí recientemente, desde 2005, y por imperativo de Naciones Unidas y de la Unión Europea, se empieza a meter en los currículos escolares, pero no de una manera profunda. Bueno, ahí tenéis una foto que igual algunos reconocéis, que puede representar hoy día lo que es la metonimia del mal absoluto. Es la puerta del campo de Auschwitz-Birkenau, un lugar donde se asesinó a más de 1 millón de personas. Estamos viendo un campo de exterminio, una puerta con una vía de tren donde entraban los trenes cargados de personas, de hombres, de mujeres, de niños, de niñas, de ancianos. Entraban, iban directamente a la cámara de gas, se les quitaba el cabello, se les quitaban los dientes de oro si los querían y se les metían en hornos crematorios para convertirlos en ceniza. 1 millón y pico de personas en este campo. Normalmente a nosotros nos han enseñado la historia, y se sigue enseñando la historia en buena medida así, de que es un proceso evolutivo, que venimos de la barbarie, venimos de la cultura primitiva, y que la historia ha sido una evolución en el desarrollo hacia unos estadios de mayor felicidad para las personas. Eso no es así, porque en Auschwitz, con esta metonimia, con lo que fue el universo concentracional nazi, la humanidad cayó en el fondo más absoluto de la historia de la humanidad. Nunca antes en la historia de la humanidad, por muchos desastres, por muchas guerras y por muchos horrores que se hayan sufrido, nunca antes se había diseñado, se había puesto la tecnología, la burocracia, los avances científicos para exterminar a las personas. Eso era un hecho desconocido hasta entonces. Eso no había ocurrido nunca, y por digo por más barbarie que hubiera habido, ¿no? Desde entonces, desde las ciencias sociales, desde la historia, la sociología, las ciencias políticas, la antropología, la psicología, se ha tratado de descifrar este fenómeno. ¿Cómo pudo ser posible aquello? Desde la religión, los últimos papas que ha habido han ido a Auschwitz y se han arrodillado allí y han dicho ¿dónde estaba Dios cuando ocurrió esto? ¿No? Grandes filósofos como Teodoro Adorno decía que después de Auschwitz ya no se puede escribir poesía porque el infierno estaba en la realidad, ¿no? Y esta es, digamos, una cuestión que todavía sigue generando multitud de discursos, multitud de ensayos, multitud de pensamientos, en el que difícilmente uno puede entender cómo unas personas pueden caer tan bajas, cómo la humanidad pudo caer tan bajo y generar tanto dolor y tanto odio. Voy para hacer un contexto de lo que supuso el Holocausto, vamos a ver las cifras que están más consensuadas por la historiografía, ¿no? De lo que fueron víctimas, no de enfrentamientos bélicos de un ejército contra otro, en donde unos tienen armas y otros tienen armas. Aquí estamos hablando de víctimas indefensas que fueron apresadas y fueron llevados a los sitios para el exterminio. No son víctimas de enfrentamientos bélicos. Bueno, contamos con 6 millones de judíos, 4 millones de prisioneros de guerra, que se encontrarían los españoles y los andaluces, 3,5 millones de polacos no judíos, 1.100.000 de discapacitados físicos y psíquicos, es decir, el exterminio de la Alemania nazi empezó con la parte más indefensa de su propia población, con los discapacitados físicos y psíquicos. 500.000 de gitanos, algunas cifras lo elevan a 800.000,
250.000 homosexuales y decenas de miles de testigos de Jehová, presos de delito común, indigentes, alcohólicos, prostitutas, etc. Todos estos colectivos eran susceptibles de ser exterminados, no tenían derecho a la vida para una ideología que se fundamentaba en una cuestión que ya estaba superada por la ciencia, como es el racismo. La raza es un concepto biológico, lo crean los biólogos, y ya en los años 30 los biólogos decían que la raza no se puede aplicar al ser humano. Nosotros compartimos el 99,9 de los genes, todos los seres humanos, y las diferencias fenotípicas no tienen nada que ver con la raza. Ahora sería un concepto social, pero no biológico, y sin embargo la raza, el racismo, tuvo su preponderancia con la ideología nazi, en donde un pueblo se sentía superior a otros, ¿no? Normalmente, y es una idea equivocada, seguramente digo que es una idea equivocada, que todo ese horror, esa dimensión de horror tan grande, todos son millones de seres humanos asesinados en sitios ideados para degradar la condición humana y para exterminar y hacer desaparecer físicamente a las personas, porque se convertían en cenizas, se le echa la culpa a una persona, a un loco, ¿no? Y seguramente la lista de tiranos más grande del mundo, Hitler esté ocupando el puesto número 1 para la mayoría de la humanidad. Pero hay un error allí, y es que el proyecto nazi no es obra de un loco, y eso es un concepto erróneo. El proyecto nazi fue apoyado por buena parte de la sociedad alemana, por buena parte de una sociedad occidental. No estamos hablando a ojos etnocéntricos de Europa, de salvajes africanos, salvajes asiáticos, bárbaros, etc. Estamos hablando de una sociedad mayoritariamente cristiana, la mitad católica, la mitad protestante, gente culta, una sociedad desarrollada. Buena parte de esa sociedad apoyó el proyecto nazi con su comunidad científica, con sus intelectuales, con sus jueces, con su comunidad jurídica, etc. No es obra de un loco, porque eso lo que nos hace es, si decimos Hitler fue un loco que se rodeó de un séquito de psicópatas y hicieron posible todo ese daño y tal, pero la gente no tenía culpa, no. Porque cuando pensamos eso decimos que lo que ocurrió fue una anomalía en la historia que es muy difícil que se produzca, porque nunca va a haber un loco con ese séquito perverso de psicópatas, ¿no? Hubo un pueblo entero que era de gente normal, gente que estudiaba, que se emocionaba escuchando a Bach y a Beethoven y leyendo a Goethe, y gente normal, culta e inteligente. Un pueblo normal son lo que procuró eso. Eso hay que tenerlo en cuenta. En 1933 Hitler se da un golpe de Estado. Él no llegó a ganar las elecciones, pero asume el poder de coalición, da un autogolpe de Estado, y ahí empieza la persecución. Queman el Parlamento, el Reichstag, el Parlamento alemán, y le echan la culpa a un joven comunista casi de nuestra edad, que tiene 17 o 18 años, y persiguen a los comunistas. La primera persecución son a los opositores políticos, a los anarquistas, comunistas, socialistas, etc. Son los primeros que persiguen y los prohíben, ¿no? Y después, en el 38 se produce lo que se llama la Noche de los Cristales Rotos, que es un pogromo contra los judíos, en el que queman sinagogas, queman librerías y queman comercios y persiguen a la comunidad judía alemana. Hay que decir, porque igual habéis visto algunas películas y tal, que los judíos alemanes en su mayoría estaban asimilados a la cultura alemana, no son otros que ven en el este europeo, en Hungría, en Polonia y tal, que iban con los tirabuzones, vestidos de negro y que tienen, digamos, una vestimenta y más exótica. Los judíos alemanes, la mayoría, estaban asimilados a la cultura alemana y no eran religiosos, o sea, no iban a la sinagoga ni nada, ¿no? Eran laicos, como mucha gente puede ser de cultura cristiana y es laico, ¿no? En su hacer diario, ¿no? La persecución esta restó derechos de ciudadanía, empezaron con los judíos, después con los gitanos y después con otros colectivos. Restan derechos de ciudadanía a personas de este país que eran ciudadanos, y algunos de ellos habían combatido incluso en la Primera Guerra Mundial con Alemania, y
Incluso alguna gente ni siquiera sabía que era judía, porque tú, teniendo de tus 4 abuelos, con que uno fuera judío, tú ya eras judío y ya te restaban derechos de ciudadanía. Y había alguna gente que decía, pero si yo no tengo conocimiento de que mi abuela, que no la conocí, era judía, y mi resto de abuelos son cristianos y tal, fijaros hasta dónde llega esa locura, ¿no? Este era el ideal, el modelo ideal de la familia aria. Ahí tenéis al ministro Goebbels, sentado con su familia todo rubio, como tenía que ser digamos, el ideal del pueblo alemán. Goebbels fue el ministro de propaganda nazi, que dijo una cuestión que hoy día es una realidad como un camión, lo que dice una mentira repetida 100 veces acaba siendo una verdad, ¿no? Este fue el que intoxicó la propaganda y el que hizo que buena parte de ese pueblo alemán viera a los judíos y a los gitanos y a otros colectivos como subhumanos, es decir, como lo asociaban como si fueran cucarachas, como si fueran ratas, para que no tuvieran después ningún resquemor a la hora de la desaparición y del exterminio de todas estas personas. Existe en España un mayoritario idea del holocausto que viene determinado por la ficción cinematográfica. Yo he puesto aquí carteles de películas, igual ustedes no lo habéis visto, pero la mayoría de las estudiantes universitarias ya sí han visto muchas de ellas, por lo menos El niño en pijama de raya, La lista de Schindler, El pianista, La vida bella, que son películas que la han visto casi media humanidad, cientos de millones de personas del mundo, ¿no? Y esto ha generado una conciencia del holocausto que curiosamente a los supervivientes no les gusta, independientemente que estas películas, que son buenas, todas ellas, unas mejores que otras, generan empatía con la víctima. Tú ves estas películas y empatizas con las víctimas y eso es bueno y son emotivas, pero generan una imagen del perpetrador, del verdugo y del nazi como un ser demasiado grotesco, muy grotesco, como si fuera, como decíamos antes, una cosa rara, ¿no? Son diabólicos. De hecho, para buena parte de la población española el alemán les resulta horrible, ¿no? Un acento horrible, porque en estas películas ese acento se hace gritando, están todo el rato gritando y son personajes muy malvados. Entonces, en este sentido es por lo que os decía antes, que esto genera una imagen igual desdibujada de la realidad, porque el verdugo y el perpetrador fueron gente normal. Eso no hay que olvidarlo, porque siempre se dice esto no puede pasar porque ese tipo de gente no existe en nuestra sociedad. Sí existe. Y esto, una pensadora brillante que se llama Hannah Arendt, judeo-alemana, se fue a Estados Unidos y ha creado el concepto que se llama la banalidad del mal. Y es que la mayoría de los nazis que hicieron cosas horribles nunca se arrepintieron y decían que ellos cumplían con su deber. Es que yo cumplí con mi deber. Y la banalidad del mal les llama a eso, a que la cantidad de funcionarios que fueron necesarios para poner en marcha la práctica del exterminio de millones de personas necesitó de gente normal que cumplía con su deber. Y la banalidad del mal es cuando tú haces cosas que sabes que le pueden hacer daño a otras personas y las asumes. Eso es la banalidad del mal. Y era gente no grotesca y no diabólica, sino gente normal en el que uno se encargaba de imaginarlo. Pongo un ejemplo que a mí siempre me ha resultado súper curioso, ¿no? En 1944 los nazis estaban perdiendo la guerra. En Grecia, en la ciudad de Salónica, vivían más de 40.000 judíos de origen sefardí, es decir, que hablaban el ladino, que es un idioma como el castellano antiguo. Nosotros nos podríamos haber entendido con ellos. La ciudad de Salónica, la mitad de la población era sefardí, que hablaban como nosotros. Y de hecho ellos podrían tener opción a la nacionalidad española. Y tú dices, perdiendo la guerra los alemanes como estaban perdiendo, dedicaron tantos recursos de transporte, de tren, de burocracia para llevarse a 40.000 judíos de Grecia hasta Polonia para exterminarlo. O sea, era más importante ya para este proyecto el exterminio que ganar la guerra. O sea, todo eso llama la atención, todo eso necesita una burocracia inmensa, ¿no? Existen otras lecturas que son lógicamente mucho menos tratadas, como una película SOA, que es
Dura 9 horas, es un documental de 9 horas con puro testimonio, pero yo aconsejo que en algún momento, verán, siempre las 9 horas, pero se podrá ir viendo, y es verdaderamente una joya cinematográfica donde se recogen los testimonios de muchas de las víctimas, de los supervivientes y también de algunos verdugos. Muy interesante. O el testimonio de Primo Levi, para mí una de las joyas de la literatura, un superviviente de Auschwitz-Birkenau, un judío italiano, que escribió esta magnífica trilogía y acabó suicidándose, entre otras cosas, porque él no pudo nunca, digamos, superar los traumas que trajo de Auschwitz. Él dice cosas terribles en el libro, reflexiones terribles, y sobre todo algunas que a mí me llamaban la atención, porque yo las he visto presentes en los supervivientes a los que yo he tenido oportunidad de entrevistar, es que lo que más le fastidia a todas estas personas es encontrarse con audiencias que no lo crean o que pongan en duda el testimonio de lo que han vivido. Eso verdaderamente para ellos es lo humillante y es lo que utilizan los negacionistas del holocausto, los negacionistas del genocidio nazi, que es un fenómeno paralelo a lo que es el nazismo hoy día, ¿no? Y por desgracia están bastante extendidos por el mundo y en las redes, ¿no? Fijaros que si el imaginario dominante de la gente de este país, de aquí, entre ustedes también, seguramente es que España nunca ha participado en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, cuando vienen los mapas, siempre aparece España, Suecia, Suiza en blanco, ¿no? Y Portugal, ¿no? Nosotros tuvimos la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nosotros, los que somos más mayores, los jóvenes, nosotros ya tampoco, sí teníamos la conciencia de que España envió una división, o sea, la llamada División Azul, entre que decían que eran voluntarios, y no fue así, muchos de ellos fueron obligados, que fueron españoles que fueron a combatir contra el enemigo ruso, contra el enemigo comunista, a las órdenes de las fuerzas del ejército alemán, ¿no? Cuando yo era pequeño, como tenía vuestra edad, existían colegios que se llamaban Colegio División Azul y había calles que se llamaban División Azul. Eso lo sabíamos. Pero lo que no se ha sabido, que eso ya incluso ha desaparecido, mucha gente no tiene idea de la División Azul, pero lo que se ha sabido muy poco es que hubo un montón de españoles combatiendo contra los nazis. Y por ejemplo, la foto esa que veis allí es de una tanqueta en la liberación de París. La liberación de París en agosto de 1944 lo liberaron las 9 con españoles, ¿no? Eran españoles y las tanquetas llevaban nombres, ahí pone España Cañí, otros llevaban Brunete, Guadalajara, nombres de batallas que había habido en España. Eso llama mucho la atención porque ni siquiera en Francia se ha reconocido el papel de que la liberación de París la protagonizaron los republicanos españoles, que fueron los primeros que entraron, y hasta hace poco, y porque la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, es andaluza, de Cádiz, de familia de aquí, republicana, es la que por primera vez hace muy pocos años puso una placa reconociendo a estos republicanos su participación en la liberación de París, ¿no? Bueno, esta foto yo creo que ya la conocéis, porque es una foto, digamos, que podría ser muy representativa del siglo XX. Antes hemos puesto la foto de Auschwitz como metonimia del mal. Auschwitz fue el primer campo de exterminio que se libera, las tropas soviéticas lo liberan un 27 de enero de 1945 y el último campo nazi que se libera es el de Mauthausen, el 5 de mayo de 1945, y las tropas norteamericanas se encuentran con esa inmensa pancarta de más de 15 metros que pone: los españoles antifascistas saludan a la fuerza libertadora, ¿no? Y llama la atención en un campo que está en Austria, en donde había muchísimos más presos rusos, polacos, húngaros, yugoslavos, franceses, alemanes, italianos, etc., estuviera escrito en castellano la pancarta que daba la bienvenida a las tropas libertadoras. Llama la atención, y llama mucho la atención, y decía que puede ser una foto icónica del siglo XX, la liberación de los campos nazis, y sin embargo aquí sea un icono totalmente desconocido del que no se sabe nada. Se libera el campo, hay personas supervivientes que están tirando el escudo nazi del campo de Mauthausen, pues entre los que están tirando por las cuerdas del escudo nazi y los que están arriba empujando,
Está este hombre que se llama Juan Camacho Ferrer, que es de un pueblo de Almería, de Galo, al que tuvimos la fortuna de conocer, de llevarlo a Sevilla, de hacer una entrevista, y que es uno de los personajes del documental que hicimos. Yo siempre decía a Juan Camacho, digo, si tú en vez de ser español hubieras sido francés, belga, húngaro, rumano, yugoslavo, allí tendría un nombre de calle, tendría un monumento, y aquí pues no tiene nada, ¿no? O sea, el reconocimiento se lo ha dado al final la gente porque no se lo ha dado el Estado, ¿no? Y fijaros más, Francisco Boix, al que ahora se le está empezando a reconocer, incluso se le ha hecho una película, no muy bien desde mi punto de vista, pero bueno, por lo menos se divulga. Francisco Boix era un preso catalán, joven catalán, él era fotógrafo de profesión, y entonces cuando llegó a Mauthausen lo pusieron a trabajar en el laboratorio de fotografía que tenían los nazis, la SS, ¿no? La Guardia Pretoriana de los nazis, y de los campos nazis no hay ninguna foto en funcionamiento. Hay imágenes terribles, además, están circulando por internet, cuando se liberan los campos, van con cámaras, los soviéticos, los ingleses, los franceses y los americanos, y graban el horror que seguramente habéis visto de personas esqueléticas, de montañas de cadáveres, de las cámaras de gas, etcétera, ¿no? Pero mientras funciona un campo no hay imagen de ninguno, porque los nazis, cuando estaban perdiendo, destruyeron toda la documentación. Sin embargo, de Mauthausen, gracias a Francisco Boix y otros españoles, ellos hicieron copias de los negativos y los escondieron, se los daban a unos niños que eran también republicanos españoles, que iban al pueblo a trabajar en las casas de los SS, de los oficiales, y se los daban, ahí se los dieron a una mujer que los escondió, ¿no? Ese tipo de fotos hoy día son un documento valiosísimo, no solo para la historiografía, sino que también tuvieron valor judicial, porque Francisco Boix fue el único español que testificó en los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg son los juicios que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, en los cuales las potencias aliadas, las que ganaron la guerra, juzgaron a los grandes jerarcas nazis. Y ahí veía a Francisco Boix que está diciendo, porque se estaba juzgando a Speer, Albert Speer, un alto jerarca nazi, que él decía en su defensa, en el juicio, decía que él no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo en los campos de concentración, porque él vivía en Berlín y eso le pillaba muy lejos y él no tenía conocimiento de lo que había allí, que los campos eran para trabajar y no para el exterminio y tal. Y el Boix le dijo: sí lo sabía porque tú estuviste allí. O sea, esto es una foto donde se ve al Albert Speer con el jefe de la SS. O sea, estamos viendo aquí a los personajes más malvados que tuvo el nazismo. Y dice, sí, él estaba porque estuvo ahí. Es decir, la foto tuvo un valor judicial para condenar a esta persona, ¿no? Ahora después veréis a lo largo de la exposición algunas de estas fotos que consiguieron salvar los republicanos españoles. Si Francisco Boix, en vez de ser español, fuera francés, belga, holandés, húngaro, estadounidense, tendría en todas las ciudades nombres de avenidas, ya no en una calle normal, sino que tendría las avenidas principales, porque eso es de un heroísmo brutal lo que hicieron estas personas, ¿no? Sin embargo, aquí pues, han sido desconocidos, ¿no? Bueno, voy a ir más rápido. El tema de es cierto que, como decía vuestro profesor antes, se ha estudiado muy poco. Empezaron en Cataluña haciendo trabajos muy interesantes en los años 70, y a mí lo que me llama la atención, digo, cómo en aquella época, habiendo trabajos tan interesantes que se hicieron desde Cataluña, y cuando había muchos supervivientes, la historiografía, los historiadores no siguieron haciendo investigaciones, ¿no? O sea que nosotros, yo lo digo porque yo he participado en estos dos libros, que fuera a partir de 2005, 2006, pero cuando ya quedaban muy pocos supervivientes andaluces, ¿no? Ya quedaban muy pocos, y la verdad que esto era un tema súper desconocido, tan desconocido que cuando nosotros teníamos los listados de los andaluces que murieron en Mauthausen, en los campos nazis, intentamos buscar a sus familiares. Muchas veces los buscaba viendo la guía de teléfono, ¿no? Y por ejemplo, esta mujer que es de Huelva, de Portegana, de la Sierra de Huelva, sostiene el rostro de su hermano, Antonio Amigo. Cuando nosotros nos pusimos en contacto con esta mujer y buscando en la guía de teléfono, vimos que había una persona que tenía el mismo apellido, digamos, igual es familia, le dijimos,
si conocía, si era familiar esta mujer, cuando se le llamó por teléfono, dice, es mi hermano, ¿lo habéis encontrado? Nos preguntó, ¿lo habéis encontrado? Y esa es una cuestión que ha sido una constante en las investigaciones. A nosotros, los investigadores, nos ha tocado dar la información a los hijos, a los hermanos, a las mujeres, de que su ser querido había muerto en un campo nazi. O sea, te toca a ti como investigador, ¿no? Tú lo has encontrado, porque cuando una persona tiene un ser querido desaparecido y no hay una constancia oficial de que ha muerto, se agarran a la idea quimérica de que posiblemente cogió un barco y se fue a Brasil o a México o a Argentina y hace mejor vida y tal, ¿no? O sea, ellos necesitan la constancia fehaciente de que ha muerto. Entonces a mí me costó mucho trabajo decirle a una mujer de 90 y tantos años que su hermano ha muerto en Neuwinger, en un campo nazi. Y yo la semana, esa antes de hacer la entrevista donde se hace esta foto, yo hablé varias veces con el hijo y dije, ¿qué tal? Me dice, mi madre está haciendo el duelo por la muerte de su hermano ahora, 60 años después. 60 años después está llorando a la muerte de su hermano. Está llorando y quiere saber cómo son los campos nazis, cómo murió, si es posible traer los restos, le gustaría darle el entierro y enterrarlo con mi madre. Claro, eso es imposible, porque eso se convirtió en ceniza, ¿no? Y yo estaba un poco, digamos, nervioso, atribulado, cuando fui a hacer la entrevista, porque digo, de 90 años, igual es mejor que no se hubiera enterado y no decirla, porque ahora va a estar... Y bueno, yo llegué a la casa para hacer la entrevista, iba un poco con congoja, y me recibió esta mujer de pie, que me decía el hijo que no comía apenas y tal, ¿no? Y fue, entré, me dio un pedazo de abrazo y me dice, gracias, porque prefiero morir sabiendo la verdad a vivir con la incertidumbre de qué fue de mi hermano. Es decir, prefieren la verdad por más doloroso que sea. Y después yo me quedé alucinado en esta experiencia con esta mujer, que después la he conocido con otra, y es la vida que tuvieron estas mujeres. La vida de estas mujeres. Ella me contaba, mi madre siempre vistió de negro, porque su marido lo mataron en la guerra, a otro de sus hijos lo mataron en la guerra, y este hijo desapareció. Y mi madre dice, no la vi sonreír nunca en mi vida. Y en el 36, que tomaron los fascistas el pueblo de Portegana, a finales de agosto, hasta el 77, dice, mi madre no salió nunca de la casa, nunca salió de la casa. Seguramente ustedes ya habéis dado a la casa de Bernarda Alba, la habéis dado y habéis visto a esa mujer enclaustrada en el luto permanente. Pues imagínate un luto de 40 años, permanente. Y lo explica muy bien, dice, la dureza que es para esta mujer, que perdió a todos los varones de su familia, encontrarse en la calle, salir a la calle y encontrarse a los responsables de ese martirio, no lo quería ni soportar. Y me contaba eso y me decía, mi madre murió con la foto esta, diciendo, ¿dónde estará mi Antonio? ¿Dónde estará mi Antonio? Y todo esto lo cuento porque a mí me parece, o sea, el papel de la investigación de poner en conocimiento, porque claro, que fueron el martirio que sufrió esta gente y quieren a estas personas. La otra cara de la realidad de la familia lo vivieron muy mal porque no tuvieron noticias de sus seres queridos. Incluso algunos de ellos daban por desaparecidos en la guerra de España. Ellos no se imaginaban en Alemania cómo han acabado allí, en un campo nazi. No tenían ni idea. Pero lo perverso es que el gobierno español tenía todos esos datos desde 1950, que se los facilitó el gobierno francés. De asuntos exteriores franceses lo facilitó el gobierno español y lo estuvo escondido en un cajón. Y estas personas, que son la mayoría de poblaciones campesinas, jornaleras, de familias humildes, trabajadoras, hubieran tenido derecho a indemnizaciones. Si el gobierno español se hubiera preocupado de buscar una y una a las familias, que tienen derecho a una indemnización del Estado alemán y del Estado francés, hubiera supuesto una pequeña reparación, ¿no? Pues el Estado español no tuvo escondida esa información y no la ofreció nunca. Bueno, bajando el terreno, se habla de estas cifras, siempre irán renovándose porque la investigación continúa. Hablamos de 9.500 republicanos españoles deportados, de los cuales murieron más de 5.500, un 60%. La mayoría fueron a Mauthausen,
donde murieron más de 5.000. Otros campos como Dachau, Buchenwald, también ocuparon a muchos deportados. Y Ravensbrück, que fue un campo exclusivamente de mujeres, aunque hubo mujeres también en otros campos. En el de Ravensbrück fue de mujeres donde fueron, no se sabe bien la cifra porque aquí sí que se quemó casi toda la documentación. Se habla de 170 españoles, pero hay otras cifras que hablan de más de 300 españolas. Lo que pasa es que esto sí que está todavía por investigar. La mayoría de estas mujeres eran combatientes contra los nazis en la Francia ocupada. Y con respecto a los andaluces, hablamos de 1500, 2/3 murieron. 2/3 de andaluces murieron, sobrevivieron 500, pero de los supervivientes, de esos 500 que sobrevivieron, y esto no se sabe, es otro tema que se está estudiando y que tiene muchas dificultades de estudio, muchos murieron los días y las semanas posteriores, entonces no cuentan como muertos en deportación. Sin embargo, su muerte es producto de la deportación. Estaban tan desnutridos, de hecho los que vais a ver ahora, que tuve yo la oportunidad de entrevistarlos, que todos ellos me dijeron que cuando se liberó el campo ellos pesaban 30 kilos. Mire, si la liberación tardó una semana más, yo no estoy aquí para contarlo. Y tardaron muchos meses en recuperarse. Hubo gente que no se llegó a recuperar nunca. Algunos, incluso fijaros que eso sí que es doloroso, porque el hambre era lo que les perseguía allí, era, digamos, la constancia, estaban siempre con hambre, eso era una constante. Cuando se libera el campo, por comer chocolate que le daban los americanos, algún producto que tuviera más calorías de lo que el cuerpo pudiera aguantar. Algunos morían por ingerir alimentos y otros por coger harina, no esperaban para pasarle a hacer pan, podían harina y se la metían así y el estómago le estallaba, ¿no? Y otros murieron también por cuestiones psicológicas, en el sentido de que no podían aguantar el trauma de lo que vivieron, ¿no? Estos son algunas de las personas que yo tuve la oportunidad de entrevistar, personas de una extraordinaria calidad humana. Para mí son de lo mejor que he conocido en mi vida. Este Eduardo Espot, de la Sierra de Cádiz, de Olvera. Son personas, todas ellas, son personas dignas de Virgilio Peña, de Espejo, de la Pampiña Cordobesa. Todos estos tienen una vida de película total. O sea, imaginaros que tenían vuestra edad cuando se produce el golpe de Estado y deciden defender la República y irse como voluntarios, como milicianos, y después todo el peligro de la guerra, los campos de concentración franceses, la compañía de trabajadoras extranjeras, los campos de exterminio alemanes y tal. Pero lo curioso es que después de la liberación siguieron siendo militantes, activistas contra el franquismo, por la libertad y por las causas y por la memoria de sus compañeros muertos. Este es de Málaga. José Martí, su padre, que también estuvo en Mauthausen, fue el primer español que murió en un campo en Mauthausen, y el resto de los españoles le dedicó un minuto de silencio, pues llevaba apenas 2 semanas cuando murió allí. Tiene un gesto que ha sido muy recordado en la historia de la deportación, porque son gestos de desafío a los nazis, a la SS, ¿no? Una vez que te dice rompa fila, quedarse todos los españoles teniendo un minuto de silencio en memoria del padre de José Martí, que también se llamaba José Martí. O este de Juan Camacho en la Almería, bajo está con José María Villegas de Granada y con Juan Ortiz de Jaén, ¿no? Muy interesante ha sido hacer la entrevista a las mujeres de los deportados, porque te dan una información que un deportado jamás te cuenta. Ellas te dan una información, de hecho, esta que es Simone Babli, francesa, pero estaba casada con una almeriense, vivía en Almería. Ella nos decía, como otras, como Quintera, otras, decía: mi marido nunca ha salido del campo de concentración. Dice, todas las noches regresa al campo de concentración. Es tal, digamos, el trauma ese que se va reverteciendo continuamente, ¿no? No es algo que se olvida, sino que está permanentemente por todo lo que han vivido, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los itinerarios por los cuales se llega? Si nos ponemos nosotros en Huelva, el itinerario más común de los 20 y tantos onubenses que hubo en los campos nazis, la mayoría huyeron por la Sierra de Huelva, por Extremadura, hasta llegar a Madrid. Los que estaban en la otra parte, por Sevilla y tal, hubo mucho, y por Cádiz hubo muchos que huyeron por Málaga y vivieron lo que se llama la célebre de Bandá, en la que decenas de miles de personas civiles iban huyendo de las tropas franquistas que iban por tierra, de la aviación nazi que iba por aire y de la fascista italiana que iban por mar, por barco, bombardeando a esa población civil que fue huyendo desde Málaga hasta Almería.
Bueno, una vez que llegan la mayoría de ellos a Madrid, se alistan en lo que es el ejército republicano, y cuando el frente se rompe en dos, a ellos, a todos los que acaban de Mauthausen, les pilla en Cataluña. Les podía haber pillado en esta parte. Si lo hubiera pillado en esta parte, no hubieran ido a Mauthausen, porque los que le cogen en la otra parte huyen, pueden huir por Francia. El paso que recuerdan todos muy mal. Cómo los trataron los franceses, las autoridades francesas, cuando cruzan los Pirineos, finales de enero, nevados, desmoralizados, con un montón de gente, de civiles, los soldados desarmados ya también, todos desmoralizados. Ese viaje de Antonio Machado, nuestro gran poeta, ¿no? Entre muchos, ¿no? Entonces ellos recuerdan muy mal, y después cómo fueron acogidos en los campos de concentración del sur de Francia. Bueno, pues fueron acogidos en penosas condiciones en campos de concentración franceses, allí estuvieron unos meses, hasta que les dieron la posibilidad a los que estaban en esos campos. Estamos hablando de decenas de miles de personas. Las mujeres también estuvieron un principio y después se las llevaron a otro sitio, y a los hombres les dieron la posibilidad de alistarse en la legión extranjera de Francia, preveyendo que Alemania iba a entrar en guerra con Francia, o la mayoría se metió en lo que se llaman las compañías de trabajadores extranjeras, que iban con el uniforme del ejército francés, pero no llevaban armas, lo llevaban pico y pala para fortificar lo que es la línea Maginot, que es la línea roja que veis ahí, que separa Francia de Alemania, que era una trinchera que existía desde la Primera Guerra Mundial. Entonces la estaban refortificando. Pero como Alemania invade Francia por Bélgica, la famosa batalla de Dunkerque llega, y el 10 de mayo entran en Francia y son apresados pues decenas de miles de españoles. Bueno, la mayoría van a Mauthausen, pero los españoles y los andaluces estuvieron por toda la geografía concentracionaria de la Alemania del Tercer Reich. Prácticamente en todos los campos, desde Auschwitz, Dachau, Buchenwald, Flossenburg, etc., hubo españoles por todo ello. Pero la inmensa mayoría estaban en Mauthausen, que está en Austria. Mauthausen está en Austria, que estaba anexionado a Alemania, y Mauthausen es un complejo concentracionario, no es un solo campo, hay un campo central, pero tiene, como veis en ese mapa, multitud de pequeños campos, algunos son grandes, otros más pequeños, porque lo que le interesa a las SS y a los nazis es explotar la mano de obra de todos los deportados que hay ahí. Aquí veis unas imágenes de la liberación, de cómo estaban algunos de estas personas completamente cadavéricas. Y voy rápido, pero esto sí lo quiero dejar claro, pero sobre todo porque es lo que me decían los supervivientes cuando los entrevistaban, los deportados, me decían: los responsables de nuestra deportación fue Franco, eso que no se olvide, él fue el que nos vendió, ¿no? O sea, lógicamente, ahí tenéis con las conversaciones de River Strauss con Serrano Suñer, también tuvo mucha responsabilidad el mariscal Pétain, de la Vichy, de la Francia de Vichy, que era un gobierno colaboracionista de los nazis, que se empleó a fondo por capturar a todos los republicanos que había por allí, españoles, que estaban refugiados, en condición de refugiados o de resistentes, de capturarlos y entregarlos a la Gestapo para que fueran enviados a los campos nazis. Fijaros qué curiosidad y qué contrariedad. Los españoles llevaban cosido a su traje de rayas un triángulo de color azul. El color azul era el que designaba a los apátridas, a los que no tenían patria. A los españoles tenían que haber correspondido, porque los nazis, en la clasificación que tenían, ahí veis los colores. El rojo se supone que era el de los prisioneros de guerra y el de los políticos, que era el que le tenían que haber puesto a los españoles. Ahí veis que está el color lila, de los homosexuales, que hoy día es un emblema, un símbolo del colectivo homosexual. El morado es el de los testigos de Jehová, los gestores de conciencia. Los testigos de Jehová, por su creencia, no van al servicio militar y tal, pues iban también al exterminio. El verde era el que llevaba cosido los criminales, los asesinos y los de delito común, que eran los que ejercían la represión dentro de los campos y dentro de los bloques, ¿no?, donde estaban los presos. Eran presos alemanes de delito común, que eran los que se comportaban crueles con el resto de presos. El negro era el que designaba a los gitanos. Los gitanos los vieron marrón también, pero también de color negro, y a los llamados antisociales, es decir, a los alcohólicos, a los indigentes, etc. Las prostitutas también tenían el negro, y las lesbianas también no tenían el color lila, ¿no? Y la estrella de David, sabéis que la llevaban los judíos. Pero veis que el azul
el color azul pone republicano, rojo España, como decía el profesor antes, rojo españoles, y es curioso, es de los patrias, pero llevaba una S España en el triángulo, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos a Mataus, después veréis algunas fotos de los actos de conmemoración donde van estudiantes como ustedes, van muchos, precisamente mañana sale una comitiva de Barcelona y de Madrid con un montón de estudiantes para conmemorar el aniversario de la liberación de Mauthausen. Esto lo hacemos todos los años, o sea, decirle a vuestros profesores que lo lleven. Y a nosotros nos reconoce todo el mundo muy fácilmente porque vamos con los pañuelos azules que designan los republicanos españoles, ¿no? Estas son algunas de las fotos que se robaron, y fijaros, estas son importantes porque son fotos que estaban desinfectando las barracas y estuvieron allí miles y miles y miles de prisioneros, estuvieron un día entero que se desinfectaban los piojos y todo eso las barracas, y ese día, que fue un día de julio de 1941, se crea el Comité Clandestino de Liberación de Mauthausen, y ahí se conjugaron con españoles y con gente que combatió en la guerra de España en las brigadas internacionales contra el fascismo. Ahí se conjugaron para crear ese comité y para decir vamos a hacer todo lo posible para que uno de nosotros salga vivo, al menos uno de nosotros salga vivo y cuente al mundo qué es lo que ocurre aquí. Y se conjugaron y se robaba comida, se robaban armas, y curiosamente esto me lo explicaban a mí, se roba comida y no se la da al que está más hecho polvo, al que está más decrépito. Se le da al que sabe que tiene posibilidad de vivir. Eso es siempre una incógnita. ¿Quién va a sobrevivir? ¿Quién de nosotros va a sobrevivir? Normalmente uno dice que la condición física es importante. Ellos, sin embargo, dicen que la condición psicológica es más importante. De hecho, decía, como un prisionero que fuera fuerte, se pusiera a pensar en sus hijos, si los tenía, en su mujer, o en su madre, sus hermanos, sus seres queridos, se ponía a pensar y caía en medio de presión, el debilitamiento físico iba acompañado con el debilitamiento psicológico, ¿no? Y fijaros, yo una experiencia que a mí me dejó totalmente, me lo contaba un superviviente con las lágrimas en los ojos que nos dejaba todos aterrados, y es decir, la imagen tan dolorosa que es ver a una persona que entra fuerte, con un peso fuerte, los que entraban más flaquitos vivían más, que entra fuerte perdía muchísimos kilos en muy pocas semanas. Y decía, ¿tú sabes lo que es intentar buscar una guita para atártela al pantalón que se te caía? Tú no puedes trabajar con las piedras de granito en la cantera con el calzón que se te cae y no encontrar una guita. Y desesperado buscar algo para atarte. O sea, la vida de una persona depende de una guita. Y pues, eso era la supervivencia en estos sentidos, ¿no? Eso lo explica muy bien Primo Levi en Cierto es un hombre, ¿no? Cuando dice, un hombre puede matar y no deja de ser hombre, un hombre puede torturar y no deja de ser hombre, pero dice, un hombre deja de ser hombre cuando está esperando que tu hermano se muera para quitarle el trozo de pan que lleva en la mano, ¿no? Y eso es lo que ocurrió allí, porque estaba ideado ese campo alrededor para degradarte hasta ese punto, ¿no? A que tú ya solo miraras el trozo de pan que tiene tu hermano y no ese sufrimiento, ¿no? Bueno, Mauthausen era un sitio donde se trabajaba en las canteras de granito, llevando grandes piedras de granito, y eso era el peor sitio. Lógicamente había gente que tenía otro destino, no era lo mismo trabajar en la cocina, en la zapatería, en la barbería o en lo de fotografía, pero normalmente cuando iban llegando estaban un tiempo en lo que eran las canteras, que eran subir largas piedras pesadas de 40 kilos de granito, subidas con una escalera de 187 peldaños, donde los propios SS jugaban con los deportados tirándole piedras de granito así, de 70 metros, como dice uno de ellos, si te daba en la cabeza era un muerto, ¿no? O te pegaban desde arriba, etcétera, haciendo las prácticas más bárbaras, ¿no? Fijaros que que está aquí, que bueno, que le pongamos rostro, es Francieri, el comandante de Mauthausen, el jefe de Mauthausen, y cuando llegaban los deportados, que no sabían ni a dónde iban, ni que cuando entraban ahí no sabían dónde estaban, este hombre le decía, por esa puerta habéis entrado y por esa chimenea vais a salir. Y esto estaban viendo los 365 días del año, las 24 horas del día,
una chimenea escupiendo cenizas continuamente, ¿no? Eso era la vida que tenían. Llegaron a contar hasta 35 formas de morir, los deportados de supervivientes, a cuál más dura, ¿no? Dicen que el del trabajo, morir por el trabajo extenuante era de las más dolorosas, pero cuando una persona allí no servía para trabajar, la eliminaban con una inyección de gasolina en el corazón o en la cámara de gas. Todos me contaban a mí que ninguno jamás quería ir a la enfermería. Dice, todo el mundo que va a una enfermería no sabe. La enfermería era un sitio que, dice, aunque tuviera una diarrea, tuviera disentería, tuviera cualquier cosa, aguantaba porque no sabía. Y fijaros, estas son algunas de las fotos que fueron robadas, ¿no? De las torturas que se practicaban allí, de las muertes, de las vallas electrificadas, donde algunos se suicidaban para salir del infierno y otros eran empujados hacia ellas, ¿no? Esta foto no existe. Este es el castillo de Harten, que está muy cerca de Mauthausen, donde este era un centro de eliminación de discapacitados físicos y psíquicos, y aquí los que iban directamente a la cámara de gas, y aquí murieron cerca de 500 españoles, los mataron, fueron asesinados aquí en la cámara de gas. Y una cosa que me llamó la atención cuando fui la primera vez allí, es que hay un salón con los nombres de cerca de 20.000 víctimas que están puestas con nombres y apellidos, pero no están ordenadas ni por nacionalidad, ni por orden alfabético, ni por fecha de defunción, ni por nada, ¿no? No existe un orden. Y yo recuerdo que estando allí íbamos con el hijo de uno que su padre había muerto allí, y nos decía, pero ¿cómo voy a encontrar yo a mi padre? Entre tantos nombres, ¿no? Y nos pusimos un grupo de gente a buscarlo, ¿no? Y yo le pregunté al director del centro, y ¿por qué está puesto eso así? Es muy difícil buscarlo. Dice, lo hemos hecho a caso hecho para que cuando tú busques al tuyo, tengas que mirar tantos nombres de tantas personas en tantos idiomas y de contar con distintas edades para que uno dimensione de verdad lo que supuso aquel horror, ¿no? Bueno, voy a ir terminando porque no funcionan los carros, no funcionan los... Mira, bueno, este sí, ahora no lo puedo comentar. Son una familia deportados de un pueblo de Granada. No. Bueno, no sale. Bueno, decir que el tema de las mujeres fueron las mismas condiciones, el campo de Ravensbrück fueron las mismas condiciones inhumanas que tenían los mismos campos de hombres, trabajaban en otro tipo de oficios, pero igualmente fueron explotadas, y cuando los campos iban siendo liberados y los nazis se los llevaban, Mauthausen como fue el último, a ese último llevaron y obligaron a la prostitución a muchas de estas mujeres para los oficiales nazis y para los capos, ¿no? Que eran de delito común, que tenían privilegios, ¿no? La supervivencia, cuando se libera Mauthausen, los españoles fueron los últimos en salir del campo, porque se organizaron y fueron sacando de distintas nacionalidades, fueron sacando a los presos, a los yugoslavos, a los rusos, a los polacos, etcétera, se iban yendo, pero los españoles ¿a dónde iban a ir? Se quedaron, estuvieron un mes más en Mauthausen, cuando ya se habían ido todo el mundo, y ya fueron por fin los franceses los que dijeron de acogerlo. Entonces se lo llevaron a París, de allí fueron distribuyéndolo por distintos sitios, ¿no? No se escucha. Bueno, pues voy a ir terminando contando algunas fotos de los viajes que hacen los estudiantes, pero fijaros que es Virgilio Peña, que murió con 5 o 3 años, 2 semanas antes de morir, de Espejo, de Córdoba. El Estado francés, el gobierno francés le concede la Legión de Honor, que es la máxima distinción que concede el Estado francés. Se lo dan los franceses, se lo dieron a todos los supervivientes españoles de los campos nazis, allí hicieron su vida en Francia ya, y sin embargo aquí no han tenido el reconocimiento que se merecían, ¿no? La verdad que al viajar, yo he estado varias veces en Mauthausen con estudiantes, a veces con institutos de Andalucía, de Cádiz, de Granada, de Córdoba, chavales como vosotros, del cuarto de eso y de primero de bachillerato, los estudiantes con nosotros.
nosotros, y fijaros, cuando estaban los supervivientes, que ya no queda ninguno, era un lujazo para los estudiantes poderlos entrevistar de vivo testimonio en los sitios donde vivieron aquel horror, ¿no? Y ellos se prestaban perfectamente a contar su vida, a contar su historia, sus vicisitudes, y para ellos la verdad que era todo un orgullo, porque estos viajes se hacen con los familiares, con los supervivientes, que nos vemos, con los familiares, con gente del ámbito de la memoria histórica y con muchos estudiantes, ¿no? Fijaros, que era un superviviente de Jaén, de un pueblo de Jaén, de San Cristóbal del Puerto, que iba todos los años a la liberación con una bandera republicana que él bordó, que él hizo en el campo de Mataus en el 43. Anda que si lo hubieran haber pillado, pues imaginaros las represalias que hubiera tenido por un gesto de este tipo. Es la bandera del Comité de Liberación de Mataus, ¿no? Bueno, en 2005, a partir de 2005 fue cuando esto tuvo cierto impulso institucional, ¿no? Con la visita de altos políticos a Mataus le dio cierta proyección, y a partir de ahí, pues, un poco el conocimiento sobre Mataus se ha ido extendiendo, ¿no? Cada vez hay más pueblos que le han hecho homenaje a sus deportados. Aquí veis chavales de instituto haciendo los homenajes, o esta mujer que falleció hace poco, que su padre era de un pueblo de Córdoba que iba también cada 5 años a Mataus. Ahí veis con los pañuelos azules, y veis en el horno crematorio de Busen, donde su padre fue cremado, convertido en verdaderos altares, ¿no? Y voy terminando con las placas. Allí los hornos crematorios y todo el memorial de Mataus, los familiares llevan las placas de sus seres queridos. Este hombre que veis aquí iba a venir hoy, es de Arrondo. Iba a venir hoy aquí y está poniendo las placas de su tío, que era de Tarsis, que fue asesinado en ese horno crematorio de Busen. Su tío, que era Antonio Redón de Arena, de Tarsis, que combatió en la guerra, estuvo en el frente de Jarama y después tuvo la vicisitud que hemos tenido y acabó en Busen. Y su sobrino, Antonio, que era de Mataus, ha ido yo he estado varias veces por él en Mataus, y es una persona que ha recuperado la memoria de su tío y la ha puesto en valor, ¿no?, para la sociedad. Y fijaros, ya termino con esto. Cuando yo fui la primera vez a Mataus, me impresionó mucho, porque Mataus es un memorial inmenso y todos los estados de Europa tienen unos pedazos de monumentos enormes a sus víctimas. El de España es el único que no es del Estado español, porque lo hicieron los exiliados por protección popular y lo pagaron los exiliados que vivían en Francia. Y a mí me sorprendió, porque mientras son los actos que duran varios días allí, van decenas de miles de personas, al monumento español vienen de repente una delegación del gobierno polaco y hacen un discurso, suena la música y tal, y yo pensaba que eso se hacía todos con todos. Estos son chicos italianos de vuestra edad que van al gobierno al monumento español y le hacen un homenaje a los republicanos españoles, tratando de ver la Chao y tal, ¿no? O de Israel, etc. Y yo pensaba que eso se hacía de todos con todos, y me dijeron que no. Pero esto lo hacemos por los españoles, por la significación que tuvo el colectivo. Por eso la pancarta está en castellano, la de la liberación. La significación de un colectivo muy ideologizado, que conforme fue subiendo jerarquía en lo que es la organigrama del concentracionario nazi, iban ocupando puestos de responsabilidad, y ellos trataron de dignificar en la medida de lo posible las condiciones de vida en aquel infierno, ¿no? Es decir, escondieron a personas que iban a ser eliminadas, robaron armas, robaron comida para dársela a los necesitados, y eso es algo que reconocen el resto de colectivos nacionales de la deportación. Y sin embargo aquí una historia tan bonita no la conocemos, ¿no? Bueno, los colectivos homosexuales, etc., ¿no? Y termino ya con esta foto, porque hay algo que también me llama la atención. Cuando van los deportados allí, y en todas las entrevistas que le he hecho, ellos dicen que la historia de Mataus, de Auschwitz y todo eso no es una lección de historia, es mucho más que eso, es una lección de ética, de filosofía, y es algo para el presente, no es para tener un conocimiento histórico, como algo petrificado, son lecciones para el presente. Ellos dicen, hoy día Auschwitz y Mauthausen están presentes en cualquier sitio donde se discrimina a las personas, donde
donde existe el racismo, la xenofobia, la homofobia, etcétera, son cosas que le indignan a las personas que han sido supervivientes, y ellos decían que la lección de vida para ellos era esa. Que a mí me humilla, y os cuento una anécdota. Recuerdo, esto fue en el año, sería el año 2015 o por ahí, que era primer ministro de Francia, era el Valls, que después se presentó por Barcelona. Salió en las noticias del telediario que pararon un chaval de vuestra edad, un autobús de estudiantes de secundaria de Francia con 15 años. La pararon y sacaron una niña gitana que era de procedencia albanesa, la sacaron de un viaje, la sacaron para deportarla, ¿no? O sea, eso salió en los medios, pues no tenía papeles y la sacaron, no en mejores sitios además, ¿no? Entonces, esa noticia que salió en todos los medios, me llamó, uno de ellos, Virgilio Peña, me llamó indignado, dice, qué poco, dice, esto a nosotros nos humilla, esto no puede ser verdad, que sigan ocurriendo estas barbaridades, ¿no? Y esa es la lección de Mauthausen, la lección de Auschwitz, son lecciones de valores para el presente. O sea, todo aquel horror que existió en el corazón de Europa en la mitad del siglo XX, tiene que servir para algo. Por eso ellos hicieron un juramento que se llama Juramento de los Supervivientes de Mauthausen, por el cual dedicarían su vida a reconocer el horror que hubo, recuerdo de sus compañeros que fueron inmolados por la causa del fascismo y del racismo, ¿no? Y perdonad por la extensión, muchas gracias.